Buenos días, vamos a dar inicio a la segunda parte de la quinta clase que lleva como título La geopolítica clásica en América Latina, el caso de Brasil. Y en esta segunda parte nos vamos a referir fundamentalmente a algunos elementos que van a surgir durante la segunda mitad del siglo XX en el pensamiento social brasileño que van a contribuir de manera muy profunda a lo que puede ser una geopolítica crítica en América Latina contemporánea. Básicamente nos vamos a referir a dos autores que creemos que aportan estos elementos teórico-metodológicos para repensar este espacio de problematización frente a la complejidad del siglo XXI, que es Josué de Castro y Milton Santos. Berta Becker, que es otra autora que produce en este momento de la historia del pensamiento brasileño, va a ser retomada en alguna de las clases más hacia el final de este curso. En el caso de Josué de Castro, el texto que dejamos para análisis como bibliografía obligatoria es Geografía del Hambre. Josué de Castro nace en septiembre de 1908, nace con el siglo XX, en Recife, la capital del estado de Pernambuco, en Brasil, al nordeste del territorio brasileño. Él se forma como nutricionista, médico nutricionista, y a lo largo de su vida profesional va a ser profesor también de ciencias sociales, de geografía humana, etcétera. Va a actuar en un campo profundamente interdisciplinario a pesar de su formación de grado. Él en el 64, como muchos de los intelectuales críticos brasileños durante el golpe 64, va a permanecer algunos meses más en Brasil enfermo y gracias a una movilización internacional muy fuerte logra salir exiliado primeramente a Francia, donde se integra por algunos años a la Universidad de Toulouse. Luego va hacia Canadá y Estados Unidos, inclusive permanece en MIT, trabaja con Chomsky y posteriormente regresa a Brasil después de la redemocratización de este país. Él escribe Geografía del Hambre en 1946, la primera edición, a pesar de que hubieron muchas ediciones posteriores. Y algunos años después, 5 años después, va a escribir un libro que fue muy importante para la comunidad académica internacional, que fue La geopolítica del hambre, publicada en 1951. Eh, Tal vez uno de los elementos más importantes que Josué de Castro trae a este debate y al interés de este curso sobre el concepto de geopolítica, la geopolítica como campo de problematización, es haber planteado un tema fundamental para la humanidad, inclusive hoy en día un tema principal como es el tema del hambre, desde una perspectiva de un análisis complejo que ve el hambre como un fenómeno mucho más allá de un fenómeno social, de un fenómeno biológico, de un fenómeno que puede verse desde el punto de vista médico inclusive, para analizarlo desde una perspectiva interdisciplinaria y desde una perspectiva geopolítica. El hambre aparece como un tema transversal cuya explicación va a tener elementos no solamente materiales, pero también elementos de la forma en que la estructura material se organiza, en que la estructura de producción en Brasil se organiza y a nivel mundial también, y cómo esto va a impactar un fenómeno tan intenso y tan violento que ha aquejado a la humanidad durante tantos siglos y que hoy en día continúa siendo un tema muy relevante. Vamos a recordar, por ejemplo, que durante todos los gobiernos del PT se puso en práctica una política social muy importante que, como ustedes saben, llevó como nombre Hambre Cero. Esta política de Fome Zero fue retomada por Naciones Unidas y incorporada como una de las 17 metas del milenio de desarrollo para la humanidad en el siglo XXI. Entonces estamos hablando de un tema muy trascendente y muy actual que Josué de Castro ya lo analiza de manera muy densa
a mediados del siglo pasado. Una de los primeros aspectos hacia los cuales José de Castro va a llamar la atención es el hecho de que siendo un tema tan relevante, y él va a mostrar datos estadísticos, como ustedes ven en el caso de Brasil, de la dimensión que tiene el hambre, y no el hambre como un resultado de un proceso de guerra o de una epidemia, sino que él va a hablar del hambre endémico, el hambre como un proceso de largo plazo que se reelabora y que produce una serie de otras consecuencias sociales, políticas, además de las consecuencias humanas. Él va a llamar la atención al hecho de que este proceso ha sido invisibilizado por la civilización occidental, y en este sentido él ya presenta algunos elementos de crítica a una cierta visión de desarrollo impuesta desde Occidente para los países subdesarrollados, para las periferias, y nos invita a pensar la geopolítica del hambre como fenómeno no solamente local, nacional, sino también global. En este sentido, lo que él va a hacer en realidad es territorializar el hambre. En el caso brasileño, ustedes pueden recordar la división que él hace de tres niveles de hambre como proceso biológico: el hambre endémico. Él va a localizar este tipo de hambre en la Amazonía, en el nordeste brasileño; el hambre producto de las epidemias, ¿no? Epidemias de hambre, cuya territorialización se encuentra en el sertón nordestino, que es exactamente esta franja desértica en el nordeste brasileño; y la subnutrición, que sería el nivel menos profundo de este proceso, en el centro oeste y en el extremo sur. Entonces hay una primera territorialización, una primera división geográfica de Brasil a partir de la intensidad de este fenómeno del hambre como proceso biológico, como proceso social, como proceso que se inserta en las estructuras de poder político y la base material de producción de Brasil. En su libro posterior, que tuvo, dicho sea de paso, mucho suceso a nivel mundial, Geopolítica del hambre, él va a correlacionar la crisis biológica y las crisis políticas para entender el hambre como fenómeno mundial. ¿Cuáles serían, según su visión, las dimensiones de este proceso en América Latina? Y ahí que es interesante cómo él va a empezar a analizar y a trabajar una serie de correlaciones sociales, políticas y geopolíticas para entender este proceso. En primer lugar, el hambre como fenómeno endémico, como lo decíamos hace algunos minutos. Quiere decir el hambre no como producto de la guerra ni como producto de epidemias, por lo tanto de situaciones coyunturales, sino el hambre como un fenómeno que se va a ampliar, reproducir y va a organizar la vida, las enfermedades de las sociedades y de las colectividades. En segundo lugar, el analfabetismo y la falta de acceso a educación inclusiva en los niveles más básicos como un proceso que va a ampliar el fenómeno de las hambrunas endémicas. Esto, visto desde un punto de vista más individual y biológico, las enfermedades infecciosas y carenciales como parte de este proceso ampliado del hambre en tanto fenómeno social. En cuarto lugar, la falta de asistencia social o la falta de el papel del Estado para poder elaborar políticas públicas que disminuyan el impacto de este proceso. El desempleo y el desempleo endémico particularmente, que va a ser un fenómeno que va a impactar sobre todo las poblaciones indígenas. Hoy en día podríamos ampliar esto a las poblaciones afro-brasileñas. Si analizamos los indicadores de desempleo, desempleo abierto, vamos a ver que exactamente las poblaciones negras son aquellas que muestran las tasas más altas de desempleo, las tasas más altas de analfabetismo, las tasas más altas de desnutrición endémica, subnutrición, etc.
Otro elemento que Josué de Castro va a introducir en su análisis son las condiciones de trabajo semifeudal en un Brasil de mediados del siglo XX. Condiciones que no, no tienen en cuenta, y hoy en día podemos ver que esto continúa reproduciéndose, los mínimos derechos laborales, la jornada mínima de las 8 horas. Ya el gobierno de Vargas había instituido desde los 15 años de su primer gobierno, del 30 al 45, un conjunto de derechos laborales y sociales, pero Brasil todavía mantenía fuera de las grandes metrópolis estructuras de trabajo semifeudal. Y podríamos ver que esto se ha ido reproduciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, inclusive a comienzos del siglo XXI, sobre todo en el campo. Eh, Va a exhibir Josué de Castro algunos datos interesantes del Brasil de hace casi 70 años, que estaba muy marcado por una población rural, y él va a decir 2/3 de esta población rural eh, no tienen acceso a tierras, no tienen acceso a las mínimas condiciones de producción agrícola. De hecho, va a haber una gran concentración, por ejemplo, de la producción y del acceso y gestión de los recursos forestales, los recursos agrícolas y ganaderos en manos de pocas familias y empresas extranjeras, ¿no? Entonces ahí él va entrando ya en esta dimensión de las estructuras de poder local, estructuras de poder nacional que van a explicar este proceso de la producción de alimentos, la lógica y los intereses que están detrás de la producción de alimentos, y por lo tanto los elementos que van a marcar la hambruna como un proceso ampliado y como un proceso territorializado y que depende de esta forma de organización de la economía y la política regional, local y nacional. La industria extractiva, va a decir él, está controlada por organizaciones extranjeras, atendiendo a los intereses de las economías centrales y no a los intereses de lo que podría llamarse un desarrollo nacional o los intereses y las necesidades de las poblaciones locales. Por lo tanto, las condiciones de vida de la población son condiciones inestables porque dependen del mercado extranjero. El monocultivo, que fue muy intensivo en Brasil, en el caso del café, por ejemplo, en el caso de otro tipo de producción, y hoy en día podríamos hablar de la soya como un ejemplo muy ilustrador de este proceso del monocultivo, está al servicio de las economías centrales y no al servicio de los intereses nacionales, y sobre todo a tratar de resolver un problema tan importante, tan presente como es el hambre y la miseria de la población brasileña. Es interesante que él va a hacer una comparación entre las condiciones del comercio intrarregional en América Latina del siglo XX con las condiciones de la época de la colonia, semejantes, va a decir él, al siglo XVI, cuando las colonias estaban impedidas de comerciar entre sí. Esto fue un impedimento que todavía marca la forma en que pensamos, por ejemplo, la infraestructura a nivel regional. Es decir, una infraestructura, una organización del territorio que busca ligar los puntos de producción de recursos naturales, estratégicos, de alimentos, etcétera, con los puertos o aeropuertos para exportación. Una de las cosas más interesantes que el Consejo de Infraestructura y Planificación, el COSIPLAN, proponía en UNASUR era darle la vuelta a esta propuesta y más bien pensar en una densa malla multimodal que pueda unir los centros de producción de materias primas con los centros de transformación y los centros de consumo dentro de la región. Por lo tanto, significaba unir puertos, aeropuertos, hidrovías, ferrocarriles, carreteras, etcétera, para lo que COSIPLAN llamó constituir esta amplia malla multimodal, lo que significa pensar la organización del territorio desde otra perspectiva y pensar
el desarrollo de infraestructura al servicio también de un desarrollo local, nacional, regional. Y bueno, otro elemento de los 12 que él va a mencionar en este proceso complejo de elementos que van a impactar en el fenómeno de la hambruna es el bajo porcentaje de trabajadores de la mano de obra operaria o trabajadores del campo con remuneraciones adecuadas, es decir, una gran cantidad de población trabajadora abajo de la remuneración mínima que permitiese inclusive su subsistencia, su reproducción humana inclusive, ¿no? Entonces, una de las grandes conclusiones a las cuales Josué de Castro nos va a llevar es a la necesidad de formular una nueva teoría del desarrollo desde y para las regiones subdesarrolladas. Él va a decir, bueno, este modelo de desarrollo no produce ningún desarrollo en las periferias. Este modelo de desarrollo es un desarrollo pensado para y desde las economías centrales, desde la lógica de acumulación del capital, de las empresas extranjeras, pero no tiene capacidad de resolver los problemas básicos y tan básicos como el hambre y la miseria en los países subdesarrollados que están integrados a este fenómeno como un fenómeno global a la economía mundial. Entonces, el hambre endémico no es un fenómeno natural, sino un fenómeno fundamentalmente geopolítico y por lo tanto depende de las estructuras de poder mundial. Y en ese sentido se va a construir posteriormente un puente de análisis teórico muy interesante con lo que será la teoría de la dependencia, sobre todo en el grupo de los teóricos marxistas de la dependencia, que van a retomar estos elementos que Josué de Castro analiza para pensar el fenómeno de la hambruna como proceso geopolítico, para entender la lógica de inserción dependiente y subordinada de América Latina en el sistema mundial y subordinada a los intereses de desarrollo de las economías centrales, ¿no? En este sentido, la teoría de la dependencia posteriormente, y esto lo vamos a ver en una de las últimas clases de este curso, va a pensar esta relación dependiente como una relación orgánica, es decir, el desarrollo en el centro necesita orgánicamente y reproduce y amplía el subdesarrollo en las periferias. Son periferias integradas orgánicamente a un proceso global económico, una economía mundial, y el subdesarrollo significa necesariamente, el desarrollo significa necesariamente subdesarrollo en las periferias que son exportadoras de materia prima con el menor valor agregado posible o sin valor agregado para atender las demandas de las economías centrales. Josué de Castro nos va a presentar un mapa extremadamente interesante de las varias geografías alimentarias en Brasil. Geografías alimentarias que dependen de pisos ecológicos, de ecosistemas, de un conjunto de condiciones materiales que permitirían una autosuficiencia alimentaria de las poblaciones locales si es que existiera una política adecuada de gestión del territorio a partir de este conjunto de intereses sociales como sería la disminución o la erradicación del hambre y la miseria como proceso endémico. En ese sentido, la evaluación de Josué de Castro es que el Estado ha fracasado en Brasil como un instrumento político para mediar entre los intereses privados de las empresas nacionales o las transnacionales y los intereses colectivos. Y en ese sentido habría habido una reproducción de una forma de acción política desde los primeros colonizadores europeos hasta el capital extranjero en Brasil que organiza este proceso en el momento en que él escribe su obra, que es la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, uno de los aspectos que él va a analizar como un elemento central de este fenómeno de reproducción ampliada de la hambruna
es el hecho de que los gobiernos habrían apoyado la agricultura extensiva para exportación en lugar de una agricultura intensiva de subsistencia y que tuviese como objetivo erradicar este proceso de la hambruna como fenómeno endémico. Los gobiernos, dice él, apoyaron el poder de los monopolios extranjeros, apoyaron el poder y las estructuras de acción económica de los grandes propietarios agrícolas. Brasil, vamos a recordar, es uno de los países en la región que nunca tuvo una reforma agraria. Por eso es que Brasil tiene uno de los movimientos sociales más importantes en el campo, como es el MST, el Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra en Brasil, que ya viene hace varios años planteando la necesidad de una reforma agraria y la necesidad de una agenda nacional para una alimentación saludable para todo Brasil, inclusive por el trabajo tan importante que el MST hace a nivel latinoamericano. Podríamos hacer extensiva esta agenda brasileña para una agenda de acción política y colectiva en toda América Latina por una alimentación saludable para toda América Latina. Y esto está basado en el caso del MST en tres elementos fundamentales: soberanía en relación a la tierra, el agua y las semillas. Y fíjense que son tres elementos fundamentales que ya Josué de Castro va a apuntar en su análisis y que el MST va a retomar con mucha fuerza como una agenda movilizadora. La tierra en un país que nunca tuvo una reforma agraria, que tiene enormes superficies de territorio agrícola desaprovechado en manos de pocas familias, ¿no? Todavía. El agua, que es un gran elemento de disputa en relación a los recursos naturales estratégicos del mundo contemporáneo, no solamente para su uso en la agricultura, en las ciudades, el agua potable, pero también en la industria y como fuente de energía primaria. Y las semillas, ¿no? Y aquí tenemos todo un debate sobre el papel de las empresas monopólicas transnacionales productoras de semillas transgénicas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Paraguay es el mejor ejemplo, la mejor expresión de un monopolio llevado hasta las últimas consecuencias en el sector agrícola a partir de la actuación de la Monsanto en este país y la estructura de producción agraria de este país. Por lo tanto, Josué de Castro nos trae elementos que son muy actuales para pensar este campo geopolítico desde un tema transversal que es la hambruna como proceso endémico, como proceso biológico, pero también como proceso geopolítico con toda la diversidad de dimensiones analíticas que esto significa. De lo que se trata, va a decir Josué de Castro, en realidad, desde un desarrollo económico nacional que pueda resignificar los elementos de lo que fue un desarrollo económico colonial, articulado a los intereses de las metrópoles y no estructurado para resolver los grandes problemas locales, regionales y nacionales. Creo que entonces el pensamiento y la obra de Josué de Castro nos dejan elementos que vamos a tener la oportunidad de retomar hacia el final del curso cuando podamos hacer un balance de todos estos aportes teórico-metodológicos a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, que nos pueden llevar a pensar en esta otra geopolítica, este campo de disputa entre proyectos hegemónicos y proyectos contrahegemónicos o emancipatorios, como los llamará Anester Ceseña y un conjunto de otros teóricos que vamos a presentar hacia el final del curso. En relación a Milton Santos, apenas dar algunas referencias de él. Milton Santos fue un geógrafo, él nace en 1926, muere a inicios del siglo XXI, 2001, 2002, si no estoy equivocada.
Él va a plantear elementos muy importantes para pensar el territorio desde este fenómeno que surge hacia final del siglo XX llamado globalización, ¿no? Este fenómeno que la verdad es la profundización de la dinámica del mercado mundial, como lo analizaba Marx ya a finales del siglo XIX, y que aparece con ese término de mundialización, de globalización a final del siglo XX. Milton Santos es uno de los pioneros en pensar este proceso, el proceso de la globalización ya a finales de los 80, inicios de los 90, como un espacio supremo de internacionalización donde se introducen todos los espacios dentro de un sistema global, de un sistema planetario. Es decir, él va a llamar la atención hacia un fenómeno que nos conduce a una refundación de la Tierra como totalidad, lo que sería en su visión un nuevo paradigma de comprensión de la sociedad humana, en la medida en que esta totalidad va a actuar como un sistema con una cierta independencia, pero al mismo tiempo va a impactar la forma en que se van a constituir los sistemas locales de producción, de organización social, los sistemas nacionales, regionales. Lo local tiene la capacidad de impactar lo planetario, y lo planetario define la dinámica de lo local. Hay una relación profundamente dialéctica entre estos dos elementos. Aquí yo quería llamar la atención a las bases de esta propuesta de Milton Santos. En realidad, las bases están en Marx, cuando Marx piensa el mercado mundial mucho más allá de un conjunto de economías nacionales, una sumatoria de economías nacionales. El mercado mundial como un sistema complejo que tiene esta dupla relación entre lo local y lo mundial. Lo mundial impactando lo local y lo local definiendo la dinámica del mercado y de la economía mundial. Marx decía, bueno, el mercado mundial no tiene límites ni espaciales ni temporales. Ni espaciales porque con la colosal elevación de la capacidad de producción de las fuerzas productivas del capitalismo, este tiene que ampliar los mercados de manera permanente y va a llegar a incorporar a este mercado mundial hasta el último rincón del planeta. Por lo tanto, va a redefinir los espacios, y para esto van a haber revoluciones importantes en términos de los medios de comunicación y de transporte de mercancías. Entonces, no hay límites espaciales, a no ser el propio planeta, para el mercado mundial, y tampoco hay límites temporales, porque el tiempo entre la producción y el consumo, que es el destino final de la producción, va a ser cada vez más corto, va a tender a cero o inclusive un tiempo negativo. Es decir, el tiempo de circulación de las mercancías van a tender a ser cero o negativas. Pensemos hoy en día, por ejemplo, en la compra de un inmueble en los planos. Es un típico proceso de circulación negativa. Estamos consumiendo un inmueble, empezamos a pagar el inmueble antes de que éste sea construido. Entonces, ahí vemos cómo esta tendencia a la cual Marx hacía referencia del mercado mundial sin tener límites temporales se presenta de manera muy evidente en nuestros días, ¿no? El tiempo de circulación negativa. Entonces, Milton Santos va a retomar estos elementos para pensar este fenómeno de la mundialización, de la globalización, en la reconfiguración de los territorios. Y él entonces va a analizar el espacio geográfico en esta nueva dimensión de un mundo globalizado. Va a señalar dos elementos en este proceso. De un lado, la materialidad, es decir, hay objetos naturales y sociales que constituyen la materialidad de la globalización. Y la acción humana, que sería el segundo elemento, como la dinámica, las nuevas acciones que son capaces de modificar la relación entre objetos naturales y objetos sociales. Entonces, de un lado, la materialidad de los objetos, sean sociales o naturales, y de otro lado, la acción humana como el elemento dinámico que va a reconfigurar permanentemente la forma de organización de estos objetos en los territorios, en los espacios, en el tiempo inclusive. Entonces hay algunos elementos que marcan ya este proceso a final del siglo XX y
Estos elementos se han profundizado a inicios del siglo XXI, que es, por ejemplo, la instantaneidad de estos procesos. Esta instantaneidad que tiene su herramienta material en los grandes avances en las tecnologías de los medios de comunicación, en el uso de redes sociales, han acercado los lugares. Cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del planeta es instantáneamente dado a conocer en el otro extremo del planeta. Inclusive, fíjense la forma de organizar los espacios de acción colectiva, los espacios de la protesta han cambiado muchísimo a lo largo de los últimos 10 años exactamente por el uso intensivo de estos medios de comunicación y de estas redes sociales. El espacio de la protesta es un espacio que se organiza de manera muy rápida, casi instantánea. Pensemos, por ejemplo, en las conmemoraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, hemos tenido movilizaciones en las principales ciudades del planeta con agendas colectivas que tienden a unificarse y que no solamente tienen que ver con reivindicaciones de género, pero tienen que ver también con un conjunto de reivindicaciones políticas y sociales más allá del género. Entonces vemos una tendencia de unificación de agendas o de confluencia, tal vez confluencia sea una palabra mejor que unificación, de confluencia de agendas locales para constituir una agenda global en espacios de movilización que son al mismo tiempo espacios materiales, la materialidad de la movilización en las calles, en las plazas, pero también son espacios de movilización virtuales. Entonces, el espacio de la protesta tiene una dimensión material y tiene una dimensión virtual con lógicas integradas, pero al mismo tiempo independientes, ¿no? Este tipo de aspectos que marcan la contemporaneidad son ya analizados, presentados de manera extremadamente interesante por Milton Santos cuando él hace este balance del territorio, la territorialidad y la reconfiguración permanente de los territorios a partir de estos dos elementos, la materialidad de los objetos y la acción humana como elemento dinámico. ¿Cuáles son las características de estos espacios globales? En primer lugar, los territorios nacionales, locales, se convierten en espacios nacionales de una economía global, de una economía internacional, como lo diría Marx, de una economía mundial. En segundo lugar, existe una especialización productiva a nivel del espacio. Y aquí nos enfrentamos a viejas tesis como la División Internacional del Trabajo, por ejemplo. Agencias internacionales como el Banco Mundial en sus informes anuales continúan planteando sus tesis a partir de esta idea de la División Internacional del Trabajo. Entonces, América Latina, por ser poseedora de recursos y materias primas importantísimas para la economía mundial, tiene que especializarse en la producción de estas materias primas que serán exportadas a las economías más dinámicas, a los centros económicos, para transformarse y regresar a América Latina bajo la forma de productos. Es decir, América Latina debe mantener esto que el Banco Mundial y otras agencias llaman su ventaja competitiva, profundizar esta ventaja competitiva a partir de la exportación de materia prima con el menor valor agregado posible para atender la demanda y la lógica de acumulación del mercado mundial. Y debe sí saber aprovechar mejor el alza del precio internacional de las commodities. Ahora estamos en un ciclo de descenso profundo del precio internacional de las commodities. Creemos que estamos frente a la inminencia de un nuevo ciclo de boom del precio internacional de las materias primas a partir de algunos elementos y algunos cambios del sistema mundial a los que nos referiremos más adelante. Pero entonces, desde esa perspectiva, cabe a América Latina aprovechar mejor los ingresos que cada uno de los países tengan a partir de este proceso y mantener su condición de ser exportadores de materia prima. Entonces, lo que Milton Santos nos va a proponer es pensar esta globalización también como un espacio de profundización de esta especialización productiva a nivel de lo local y lo global. Podríamos tomar este elemento también para pensar, por ejemplo, las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor, no importa dónde tengan su sede de articulación, están produciendo un determinado producto con
divisiones y territorializaciones de los diferentes momentos de ese proceso productivo como un todo. Entonces serían elementos importantes para pensar también este nuevo fenómeno de las cadenas globales de valor, más allá de estas viejas tesis de división internacional del trabajo. Otro aspecto al que él se va a referir es al hecho de un proceso de concentración de la producción en unidades menores de espacio en el caso de la agricultura, por ejemplo. Es decir, en superficies agrícolas menores existe una capacidad mucho mayor de producción agrícola. En realidad de lo que se trata es de una elevación de la productividad del trabajo a partir de un elemento central, que es la innovación, la revolución científico-tecnológica, que a través de investigación y desarrollo consigue producir mucho más bajo las mismas condiciones, con la misma jornada de trabajo, en las mismas superficies de territorio o en territorios menores en el caso de la agricultura. Entonces, el impacto de la revolución científico-técnica como un elemento central en la elevación de la productividad del trabajo, de la producción, de la capacidad de producción que la humanidad tiene en este momento, pero también como un elemento que va a redefinir estos territorios y va a redefinir la dimensión espacial de este proceso. De otro lado, él va a colocar un fenómeno al cual ya nos habíamos referido en el caso de Marx, que es la aceleración de todas las formas de circulación en este espacio globalizado. Y no solamente estamos hablando de formas de circulación de productos, de la materialidad de los objetos, pero también la circulación de formas de ver el mundo, la circulación de perspectivas, de análisis, la circulación de elementos inmateriales, subjetivos, culturales en este proceso tan dinámico. Tal vez uno de los elementos más instigantes de la propuesta de Milton Santos sea lo que él llama los fraccionamientos, el fraccionamiento horizontal y vertical de los territorios. ¿A qué se está refiriendo él con esto de fraccionamientos y, por ejemplo, las horizontalidades? Las horizontalidades, según Milton Santos, van a dar cuenta del análisis de los procesos productivos locales, de la forma en que la producción se va a organizar localmente, regionalmente, nacionalmente. Y las verticalidades tienen que ver con la regulación vertical global de estos espacios a partir de una dinámica mundial, a partir de una circulación mundial de la producción local. Entonces, horizontalidades y verticalidades van a organizar este espacio global a partir de una dinámica intensa entre la producción local y la forma en que esta producción local se articula a un mercado mundial por la vía de la circulación, por la vía de la constitución de lo que hoy en día llamamos cadenas de valor, por la vía de los procesos de regulación global de estos espacios locales de producción. Por lo tanto, estamos frente a un proceso permanente de regionalización y de tensiones crecientes entre la localidad, lo local, y la totalidad, lo global, ¿no? Lo global y local son espacios que se reconfiguran, que se redefinen, que se implican mutuamente y que significan una multiplicidad de tensiones que marcaron la segunda mitad del siglo XX y que están marcando profundamente este inicio del siglo XXI. Si pensamos, por ejemplo, en un fenómeno como la nueva ruta de la seda, propuesta por China en el 2013 y que hoy en día ya es un plan de acción que involucra la participación de más de 50 países a nivel mundial, 65% de la población mundial, estamos viendo que a partir de una reconfiguración del territorio euroasiático, Europa descubre nuevamente su vertiente euroasiática, se está reconfigurando un amplísimo espacio económico, comercial, de colaboración y cooperación científica, tecnológica, de circulación de elementos subjetivos, culturales, etcétera, que no solamente están redefiniendo el continente euroasiático, sino que van a impactar profundamente África,
que se integra ya a esta nueva ruta de la seda a través de grandes puertos que se están construyendo en ambas costas del continente africano, de una transoceánica subsahariana. El Mediterráneo adquiere una nueva centralidad en este proceso de comercio mundial, pero todo esto depende de la relación con América Latina en la medida en que gran parte de las materias primas que esta nueva ruta de la seda necesita para su desarrollo vienen del continente latinoamericano. Y ahí la gran pregunta es que América Latina va a continuar siendo exportador de materias primas sin valor agregado, o hay una oportunidad histórica que puede ser aprovechada para cambiar la inserción dependiente y subordinada que caracterizó la inserción latinoamericana en el sistema mundial desde hace algunos siglos. Son algunas cuestiones eh, a las cuales nos lleva esta propuesta de Milton Santos de pensar los territorios desde una redefinición permanente entre la materialidad de los objetos y la acción humana, y al mismo tiempo entre el espacio local y el espacio global como dos dimensiones que reconfiguran permanentemente los territorios. Y en este sentido, entonces, estas estructuras de poder, porque de lo que se trata es que detrás de cada reconfiguración territorial, de cada reconfiguración de espacios a diferentes niveles, existen pensamientos, estrategias hegemónicas. El impacto de las acciones hegemónicas son elementos fundamentales para la reconfiguración de estos territorios. Y ahí lo interesante es que en este análisis geopolítico estos impactos hegemónicos van a producir resultados, consecuencias y acciones contrahegemónicas. Y aquí entonces el campo de las tensiones y del choque de intereses va a ser extremadamente complejo, extremadamente denso y multidimensional. Y por lo tanto el análisis de esta problemática tiene que atender a la demanda del objeto de estudio, que es profundamente multidimensional. Estamos pensando básicamente en la necesidad de un análisis interdisciplinario como un elemento teórico-metodológico fundamental para entender la complejidad de estos procesos. Entonces, para Milton Santos, la globalización significa al mismo tiempo unificación de territorios, de procesos productivos globales con base en los procesos productivos locales, en horizontalidades y verticalidades, pero también en fraccionamiento, nuevos fraccionamientos. Entonces, nuevas unificaciones van a producir nuevos fraccionamientos en todos los niveles, y ambos procesos de manera simultánea. De lo que se trata entonces es de tener una capacidad analítica para observar, para entender estos procesos de reconfiguración permanente de los territorios a partir de una redefinición de los espacios, de las colectividades que se organizan en esos espacios, e inclusive podríamos introducir aquí un elemento que retomaremos más adelante de la historia, de la dimensión temporal, de la memoria colectiva de estos pueblos, de esas colectividades que se desarrollan y que se organizan en estos espacios reconfigurados y reconfigurándose permanentemente. ¿Cuál será el modelo dominante en este nuevo contexto geográfico, espacial, geopolítico? Este es un elemento, tal vez un desafío que tiene el pensamiento geopolítico crítico latinoamericano y mundial en este momento, de entender estas tendencias y de poder pensar en las posibilidades de escenarios futuros a partir de estas reconfiguraciones permanentes. Estamos frente a un conjunto complejo de posibilidades, y estas posibilidades dependerán en la capacidad de impactar la totalidad de cada una de las regiones y de los países que conforman estas regiones. Y tal vez este sea uno de los desafíos más importantes para nuestra región: cómo construir elementos teórico-metodológicos en este campo de análisis geopolítico que nos permitan repensar el papel de América Latina y las posibilidades de América Latina en estas reconfiguraciones de poder
territoriales, geográficas a nivel del sistema mundial contemporáneo que se reelabora a comienzos del siglo XXI. Entonces, creemos que estos dos autores son muy instigantes, tal vez instigantes sea un portuñol, nos motivan a pensar elementos nuevos para lo que puede ser una geopolítica crítica desde América Latina. Vamos a tratar de aprovecharlos y retomarlos hacia el final del curso. Y con esta segunda parte de la clase quinta, bueno, damos por finalizado el tema de la geopolítica clásica y la otra geopolítica en Brasil. La próxima clase, la sexta, dedicada al pensamiento geopolítico hispanoamericano, la presentaremos la próxima semana. Muy buenos días y hasta la próxima semana.